Porque hoy es el Día Mundial de la Neumonía y nosotros tenemos el gusto y el placer de recibir en Minuto a Minuto al doctor Gustavo Echenique, que es infectólogo, matrícula profesional 2929 y además presidente del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Carla Alfonso lo saluda. ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias por la nota. Muchas gracias, ¿cómo están? Muchísimas gracias a usted por brindarnos unos minutos de su tiempo. Sabemos que como médico tiene una agenda bastante apretada, pero además Sí. hoy el Día Mundial de la Neumonía nos parece fundamental ponerla en agenda porque es una problemática, lo podemos poner desde esta manera, que afecta, ¿no?, a todo el mundo, distintas edades, todas las personas que capaz que se dejan un poquito de estar y cuando se dan cuenta y llegan al médico se dan con el diagnóstico de esta enfermedad. Sí, no, por supuesto, creo que esta enfermedad y muchas enfermedades infecciosas tienen un impacto muy importante en nuestra población. Nosotros estamos con una situación de tuberculosis, estamos con una situación en caso de sarampión. Argentina ya no, mejor dicho, América ya no tiene la certificación del libre de sarampión por el brote que hay en Canadá, donde ya hay una circulación endémica del virus de sarampión en Canadá que ya supera el año. Eso hace perder esa categoría de libre de sarampión. Hay una situación con coqueluche. Entonces ustedes ven que las enfermedades infecciosas están muy presentes en la población y todas las que acabo de nombrar son directamente proporcionales a las vacunas. Hay un bajo nivel de vacunación en muchas de estas patologías y bueno, evidentemente están cobrando importancia porque la vacuna forma parte de la prevención, ¿no? Y en este caso con neumonía es un día en el que se conmemora, ¿no? Digamos, es un día para generar conciencia sobre esta enfermedad que tiene un gran impacto. Si bien en los adultos jóvenes hay un impacto de neumonía, es muy importante su presencia epidemiológica en la población infantil y en la tercera edad. Entonces creo que esto es importante porque hay datos, digamos, que son clave, ¿no? En cada año aproximadamente casi 1,5 millones de niños menores de 5 años mueren por neumonía, ¿no? Entonces, esto supone que más o menos el 18% de las defunciones, digamos, de niños menores de 5 años son por neumonías. Entonces es un grave problema que puede ser perfectamente prevenible, ¿no? ¿Qué tal, Echenique? Hugo Krasnoroda lo saluda. ¿Cómo ¿Qué está? tal? Buen día. Estaba Buen día, escuchando buen día. los números de los que habla, realmente alarmantes. ¿Se puede saber aproximadamente cuántas personas fallecieron por neumonía en Jujuy en el último año, por ejemplo? No, ese dato local, no, si nosotros manejamos, digamos, más en la institución que yo dirijo, manejamos más lo que son los datos. Ahí, digamos que la comunicación debería ser con la Dirección de Epidemiología del Ministerio, ¿no? Que más maneja, digamos, esos números mucho más finamente. Pero digo, ¿hubo bastantes casos que usted sepa o no? Sí, por supuesto, sí. Inclusive esos datos están muchas veces en los boletines. ¿Qué es lo que en Argentina, por ejemplo? Hasta el principio nosotros no olvidemos que los datos, si bien pueden ser en tiempo real, muchas veces los datos son analizados y tienen atraso de unos 6 meses, pero no por una cuestión burocrática, sino porque todos los datos son muy bien categorizados para después ser publicados. Esto pasa con la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud. Un promedio aproximado de casuística, por lo menos en 10 a 12 meses, unos 130.000 casos aproximadamente de neumonías, estaba hablando en el periodo de un año, y un número similar de casos de bronquitis, por ejemplo, en menores de 5 años, ¿no? Menores de 2 años. Entonces son números que obviamente Jujuy también tiene una casuística importante y digamos que también hay fallecimientos por neumonías tanto en el país como en esta provincia. Esto es clarísimo. Y es una patología que puede ser fácilmente prevenible con la antineumocóxica, ¿no? Con la vacuna. Bien, doctor, nos ubiquemos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, las etapas de la neumonía? Porque muchas veces las personas nos relajamos y decimos, sí, no, es un resfrío, no sé, hay una alergia, qué sé yo, uno justifica de tanta forma cuando empieza con los cuadros y no nos acercamos a los médicos. Sí, no, antes que nada también no nos olvidemos que hay neumonías que son intrahospitalarias, que aparecen dentro de las primeras 48 horas después de haber ingresado a un hospital. Hay gérmenes que circulan dentro de las instituciones que brindan salud, ¿no? Tanto sanatorios como hospitales. Entonces, podríamos hablar bastante tiempo de neumonías, pero en este sentido creo que un día como hoy, creo que es importante recalcar. Primero, la vacunación, que es la antineumocócica, está disponible en todos los puestos de salud, o sea, a nivel nación y a nivel provincial está disponible la vacuna antineumocóxica.
Y en cuanto a los síntomas, por lo general la forma de transmisión realmente es por vía aérea. Y otra forma digamos, de que se produzca una neumonía también es por reactivación de bacterias que están presentes en el tracto respiratorio. Toda persona con bajas defensas, por ejemplo, es importante la vacunación, porque, por ejemplo, los mayores de 65 años tienen 10 veces más posibilidades de ser hospitalizados por neumonía que uno que tiene menos de 65 años. Lo mismo pasa con los niños menores de 5 años. Entonces, la vacuna, punto uno, fundamental, la vacuna y tener bien actualizados los calendarios de vacunación, y si tienen dudas, consultar al médico. Con respecto a los síntomas más característicos de neumonía, primero aparece fiebre, puede aparecer concomitantemente o antes inclusive que fiebre, realmente una tos muy persistente, que puede haber también con sensación de falta de aire, dolor en puntada de costado, eso es muy característico del proceso inflamatorio que afecta a veces a pleura. Entonces ese dolor en puntada de costado conjuntamente con la tos y con sensación febril, dolor de cuerpo, eso da la pauta de que puede ser una neumonía. ¿Puede ser otra cosa? Puede ser. Por eso nosotros siempre proponemos a los pacientes, a la gente que nos escucha, la consulta a las 24 horas, a 48 horas como máximo de presentar un síntoma respiratorio o cualquier otra patología, es clave, porque nosotros en el consultorio vamos a hacer el interrogatorio pertinente, vamos a hacer el examen físico pertinente y vamos a poder detectar en el caso de una neumonía una alteración de la ventilación de uno de los dos pulmones. Si detectamos eso, vamos sumando puntos para neumonía, inmediatamente solicitamos una radiografía, que en muchos casos se puede hacer inmediatamente si es un consultorio en una clínica, y ahí tenemos el diagnóstico y comenzamos el tratamiento en forma inmediata. Entonces, esto es fundamental. Y otra cosa que puede ser una bronquitis común, el dolor con una tos importante, el dolor muy importante en el momento de la tos en la zona anterior del tórax, eso indica una traqueitis o una bronquitis sin llegar a neumonía. ¿Y por qué digo esto? Simplemente porque nosotros en el consultorio vamos a poder determinar si es una bronquitis, si es una traqueobronquitis, si es una laringitis, si es una sinusitis, si es una angina pultácea o si es una neumonía. Entonces, en ese sentido creo que es importantísimo la consulta y no automedicarse, ¿no? Eso creo que es clave. Le pregunto, Echenique, usted fue uno de los médicos más consultados, por lo menos por el diario, y cuando fue la pandemia del COVID, ¿no? Sí. Y una de las causas de mortalidad más importante que tuvo la pandemia fue casos de neumonía bilateral en pacientes con COVID. La pregunta es, ahora que prácticamente desapareció la vacunación contra el COVID, que casi no hay nadie vacunándose, ¿se siguen registrando muertes de este tipo o ya el COVID se separó un poco de la neumonía? Muy poco, te diría que los casos de COVID-19 se podrían contar con los dedos de una mano como para hacerlo gráficamente. O sea, en el año pasado hubo notificaciones de casos de, creo que 2.000 casos, nada más 1.500 casos de COVID-19. Creo que la vacuna ha sido una de las herramientas claves, y cuando hablas de las neumonías bilaterales, hay neumonías, porque digamos, por eso les dije que podemos hablar horas de neumonía. Hay hoy neumonías producidas por bacterias, que son bacterias llamadas micoplasma o otras bacterias que pueden producir, como por ejemplo la citacosis, que da una neumonía bilateral, digamos de una presentación muy parecida a la de COVID-19, y que de no mediar un tratamiento antibiótico, digamos de forma efectiva y rápida, el paciente puede inclusive fallecer. Entonces, son neumonías que pueden ser lobares cuando afecta un lóbulo, bilaterales cuando afectan los dos pulmones. Digamos, el impacto de una neumonía puede ser muy distinto clínicamente y radiológicamente. Y en este caso, cuando hablamos de las neumonías bilaterales producidas por el COVID-19, también se trataba no solamente del impacto del virus de COVID-19 en el sistema respiratorio, sino también de la respuesta inmune. Lo que se vio con COVID-19 y con muchas enfermedades, como pasa con dengue, por ejemplo, es que la respuesta inmunológica a la presencia del virus puede ser una respuesta inmunológica ordenada. Entonces el paciente ha pasado, pacientes que tuvieron COVID-19 porque detectamos los anticuerpos y jamás tuvieron ni siquiera tos ni fiebre, es porque hubo una respuesta ordenada del sistema inmune, y que no produjo síntomas en el paciente. Pasa con dengue, el 80% de los pacientes con dengue infectados no tienen síntomas. Entonces, estas neumonías muchas veces son potenciadas por el sistema inmune, por ese proceso inflamatorio ante la presencia del virus. Entonces, nos ha pasado con COVID-19. Hubo pacientes de 40 años que fallecieron por COVID-19 y un paciente de 80 años con triple bypass, diabético, hipertenso, cardiópata y todo lo asmático,
no fallecieron. Entonces, lo que le quería decir cerrando con esto es que el sistema inmune y la respuesta inmune es clave en la manifestación clínica de muchas enfermedades. Y que también es clave, doctor, los chequeos post-COVID, ¿no? Que fueron claves para muchas personas porque ahí detectaron incluso, no sé, falencia de vitamina D3, por ejemplo, o quizás soplo y algunos detalles que entendemos que quizás eran saldados dentro de lo que era el panorama de cada uno de los pacientes, pero que lamentablemente son latentes ahora. No, eso marca las claras, porque esto lo que ustedes me comentan de estas secuelas, tienen que ver no tanto con el virus, con la letalidad del virus, con el impacto, sino con la respuesta inmune, claro, que esta respuesta inmune produjo procesos inflamatorios muy severos. En algunos pacientes severos a nivel pulmonar, expresado a través de estas neumonías bilaterales, produjo alteraciones del sistema inmune, sobre todo potenció procesos inflamatorios a nivel cardíaco, produciendo las miocarditis. En algunos casos produjo también nefritis, en otros casos quedó con secuelas, por ejemplo, pacientes que estuvieron en terapia intensiva, quedaron con secuelas muy importantes del sistema nervioso, digamos, con lagunas mentales y con cosas que se estudió después como long COVID y que fueron estudiadas posteriormente a partir que la pandemia se fue apagando, que si bien no está declarada el fin de pandemia, se declaró el fin de la emergencia. Entonces, se está hablando con dengue también, se están haciendo estudios, no digamos el concepto de long dengue, pero sí se ha visto con la introducción de esta nueva variante que entró, la cosmopolita, que entró desde Asia en el 2019, entró desde Asia a Brasil, de allí pasó a Perú, y posteriormente, entró primero por Perú, después Brasil en el 2022 y después nos pega a Argentina en el 2022, y esto produjo ante una población que no estaba inmunizada, ya sea por las infecciones o sea por vacunas, para una nueva variante de dengue que se llama cosmopolita y que dio realmente ese brote, esa epidemia tan importante que tuvimos en el 2022-23 con tantos fallecidos. Entonces esto implica un dinamismo muy importante de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces creo que en este sentido tenemos que estar los infectólogos, ¿no? Y todo el sistema sanitario muy alerta. Esto pasó con sarampión, está pasando con coqueluche, está pasando con muchas enfermedades infecciosas. Bien, teniendo en cuenta que usted la nombraba casi al pasar el tema de la tuberculosis, que también hay una presencia documentada de culturas antiguas, ¿no? Pero que lamentablemente pone en alerta ciertas situaciones que se dieron en la provincia de Jujuy. Preguntarle cómo es el panorama de la tuberculosis, entendiendo de que a nivel nacional Jujuy se destaca con una de las cifras más elevadas. Sí, en este sentido hay que recalcar que uno puede tener una doble mirada. La mirada positiva tenemos que tener de esto, muchas veces pasa con HIV, con enfermedad de transmisión sexual, es que Jujuy busca mucho. Cuando uno busca, encuentra. Entonces, ahí puede haber mayor notificación de casos que puede pasar con otras provincias que no notifican tanto. Esta sería una mirada positiva. La mirada tal vez no tan positiva, yo fui jefe del programa de tuberculosis en el año 2022, estuve 2 meses. Lamentablemente tuve que dejar por cuestiones del colegio médico que no podía con las dos misiones, digamos, en forma efectiva, pero sí pude determinar en esos 2 meses y a posterior, por supuesto, no dejamos la actividad como infectólogos, es que es una patología que tiene una gran característica la tuberculosis, y que es oligosintomática. ¿Qué significa? Que el paciente cuando va a una guardia, cuando realmente está mal, eso es la regla en todas las personas que se enferman. Los pacientes con tuberculosis, por lo general, no están mal de un día para el otro. Son pacientes, en el caso de las extrapulmonares, yo he visto pacientes con casi 4 a 5 meses de sintomatología, en el caso que diagnosticamos una tuberculosis testicular, con dolor en la zona testicular y con molestias, con hinchazón y con tratamientos antibióticos que no serían. Me pasó lo mismo con una tuberculosis también ósea a nivel de columna, donde los pacientes consultaron o fueron a verme después de casi 3 o 4 meses de síntomas y que no tenían, digamos, una respuesta, y que a esto se sumaba el síntoma muy característico de la fiebre nocturna y la sudoración. Y esas son 2 de las grandes características de la tuberculosis, y en el caso de la pulmonar son síntomas que superan la tos de más de 3 semanas, y que el paciente no se descompensa del todo, pero sí ya va al médico porque tiene una patología que se está cronificando y no tiene una respuesta. Entonces, eso apunta muchas veces a que las consultas por tuberculosis son tardías. Entonces, la tuberculosis tiene, inclusive el diagnóstico también a veces se torna bastante complejo, porque los primeros esputos a veces dan negativo,
cuando hacemos las pruebas, digamos, de baciloscopía, dan negativa las primeras dos o tres pruebas, en la cuarta salta el bacilo y el cultivo tenemos la confirmación, el GeneXpert, en tiempo real y a veces los cultivos al mes y medio aproximadamente. Entonces, estamos hablando de una patología que en general, tanto en la sintomatología como en los diagnósticos, a veces hay un tiempo bastante largo, a diferencia de otras enfermedades que son más agudas. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que tener en cuenta justamente cuando hablamos de tuberculosis? Porque nos ha pasado por distintas presentaciones que nos parece fundamental también tenerlas en cuenta ante cualquier dolencia, pero como bien, y en esto coincidimos, ¿no? Nosotros como pacientes llegamos cuando ya estamos ahí, al borde ya de no poder sostener el día a día, llegamos a la guardia, y capaz que la dolencia viene de hace bastantes meses. Exacto, nosotros por ejemplo, y esto hablo en la experiencia personal como infectólogo, en un consultorio que compartía con una pediatra, un paciente de 8 años, un niño de 8 años que consultó por tos persistente, que tenía más de 3 semanas, la doctora estaba medicando con una medicación común, digamos que ya venía el paciente con esta situación, y le dije inmediatamente, pedile bacilo para tuberculosis, para baciloscopía. Y en ese momento nos pareció, inclusive, no te digo incrédulo, pero nos pareció muy raro porque el paciente estaba totalmente bien, muy poca fiebre en la noche, con algo de sudoración nada más, pero el paciente no había bajado de peso, que es otra de las características de la tuberculosis. Hablamos de un niño de 8 años que gozaba de plena salud. La consulta era por una tos persistente, nada más que eso, y con algo de sintomatología nocturna muy, muy light. Resultó ser una tuberculosis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la forma de presentación, en el 85% de los casos de la tuberculosis, es pulmonar. O sea, toda persona con más de 2 a 3 semanas de tos persistente, consultar al médico. Nico, perdón, para los que nos están escuchando, ¿no? Porque la verdad que me quedé, dijo cosas muy muy importantes que son de la vida cotidiana de todos, ¿no? Como una tos persistente que a uno le puede parecer simplemente, no sé, una alergia. Claro, una alergia, o algún fumador diciendo, bueno, será por el cigarrillo. Angina tabacal. Claro, también es tuberculosis. Usted también habló de tuberculosis testicular ante algunos dolores o molestias. ¿Cómo hace uno para diferenciar una tos de tabaco con tuberculosis o un dolor en un testículo que lo pueda asociar con un dolor muscular con algo tan grave como la tuberculosis? ¿Qué hay que mirar, digamos? Bueno, digamos, lo primero que hay que mirar es la guía de consultorios, o mirar el teléfono de nuestro médico de cabecera y concurrir, porque quien determina eso somos nosotros. Sí. Entonces, hemos diagnosticado tuberculosis en trompas de falopio, hay tuberculosis meningia, tuberculosis en piel. Todo proceso que no sigue los canales de curación con los métodos habituales, porque muchas veces los pacientes han ido a distintos colegas, y es importante esto que me estás diciendo, de que la matriz de tuberculosis a veces rompe los esquemas de enfermedades que son bastante comunes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso el paciente, si nos centramos en el paciente con una tuberculosis testicular, obviamente el paciente consulta ante una situación, digamos, de dolor o de molestia a veces, hacemos la ecografía testicular, yo soy ecografista también, hacemos la ecografía en ese momento, detectamos la presencia de líquido, digamos que está ocupando la zona genital, obviamente mandamos al urólogo para hacer una punción para extracción de líquido y hacer el estudio, y nosotros siempre, y los médicos de cajón se pide VAR, o sea, el VAR, ácido alcohol resistente, es un estudio que nosotros solicitamos muchísimo, porque la tuberculosis tiene que estar muy presente en todos los médicos, ¿no? Y sobre todo en todos pacientes que tienen estos, en casos, digamos, más avanzados, el descenso de peso es importante, en el caso de la tuberculosis de pulmonar, la tos más de 3 semanas también, a veces hay presencia de esputo, y algo clave, chicos, que se tienen que grabar con la tuberculosis, es la sudoración nocturna. Sí. La sudoración nocturna, que a veces pueden ser muy evidentes, a veces no tan evidentes, a veces hasta el punto que a veces tiene que cambiarse, digamos, el pijama y demás. Sí. Eso es una de los sellos de la tuberculosis, sobre todo de los sellos que tiene que sí o sí, ante la primera sudoración nocturna, por ahí sin tanta explicación, con un síntoma banal que puede ser un dolor abdominal, una molestia, concurrir al médico. Creo que en este sentido es fundamental, ¿no?
Bien, doctor, de un tiempo acá hemos visto que el barbijo pasó a ser, no sé, un monedero porque lo llevan en la mano, pasa a ser vincha porque lo llevan también puesto arriba. El barbijo dejó de ser un elemento fundamental para cuidarnos y cuidar el otro, entendiendo justamente de que muchas de las enfermedades que nos iba planteando se transmiten por las mismas partículas que uno al hablar las va despidiendo, ¿no?, del cuerpo. Una de las recomendaciones vendría a ser esa, pero ¿cuál más para la audiencia que nos está escuchando y quizás hubo un caso de cualquiera de estas enfermedades infectológicas en la familia o dentro quizás del aula para tener en cuenta? No, esto es fundamental. Otra cosa, no estigmatizar al paciente con tuberculosis. Bien. Acabas de nombrar una palabra que se llama aula. Hace poco hubo un caso en una escuela donde se la cerró. O sea, no hay digamos, una base científica para cerrar un colegio por un caso de tuberculosis. Nosotros cuando nos subimos al colectivo, los que andan en colectivo, y está la gente adentro, a veces en época de invierno, donde está todo el mundo tosiendo, hay muchas y altas probabilidades que alguno de los que está en ese colectivo tenga tuberculosis, por ejemplo. O sea, no lo sabemos. Ahora, hay tuberculosis que son latentes. ¿Qué significa? Ingresa el bacilo de la tuberculosis a nuestro organismo y el sistema inmune actúa en forma ordenada en los primeros 7 días de que se produce la infección, y el paciente no ha experimentado nada. El sistema inmune actuó y esa tuberculosis puede quedar como latente, pero el paciente no se enferma, no se produce la enfermedad. Esto pasa en muy alto porcentaje de los pacientes, un 80% de las personas que están expuestas al bacilo de la tuberculosis, no todas se enferman, como pasa con muchas enfermedades infecciosas. El 10% o el 20% va a evolucionar a los síntomas, a la sensación de fiebre, al descenso de peso, porque el sistema inmune en ese momento puede estar con alguna tara, con una alteración que no ha permitido que poder contener a esta bacteria, como pasa con los virus también. Entonces, creo que en este sentido es ser muy importante, es muy enfático en la información. Nosotros estamos expuestos al virus, por eso Japón siempre se anticipa a muchas cosas, ¿no? Japón, en todo lado Japón usa los barbijos dentro de los subtes, dentro de las salas de espera. Esto ya es histórico. Y en el caso de nosotros, yo por ejemplo, yo no atiendo el consultorio sin barbijo. O sea, el barbijo para mí, a partir de lo que pasó con la pandemia y con la situación del coqueluche, por ejemplo, o con la situación de sarampión, con la situación a la que estamos expuestos el personal de salud, es la regla el uso del barbijo en nuestros consultorios o donde trabajamos. Y también muchas veces, y hemos recomendado a toda persona con síntomas respiratorios, por más banal que parezca, usar el barbijo, ya sea en nuestra casa, en el trabajo, porque eso corta cadenas de transmisión de enfermedades, sobre todo virales, muy contagiosas. Entonces, de allí vamos a ir desgranando y nos iremos por tuberculosis, nos iremos por bronquitis, nos iremos por neumonía, nos iremos por tantas enfermedades infecciosas respiratorias que hay, pero en este sentido creo que el uso del barbijo debe ser responsable, sobre todo la gente que está trabajando en lugares, digamos, cerrados, ¿no? Porque ustedes han visto que cae un compañero de trabajo y empieza todo el resto a caer posteriormente con síntomas muy similares y pasa en la familia. Entonces me parece que el uso del barbijo hoy creo que está instalado y en mi opinión personal, conjuntamente con nuestras pertenencias, en nuestros bolsos, en nuestras valijitas, lo que fuere que lleváramos, creo que el barbijo siempre tiene que estar presente, porque tal vez nosotros no estemos con síntomas respiratorios, pero si una persona que está al lado de una sala de espera al lado de nosotros está tosiendo, o en un colectivo. Entonces me parece que en este sentido lo hacemos, y los que viajamos en avión también. Si bien los mecanismos de filtrado de los aviones no permitiría esto, me parece que es muy importante, porque he tenido casos, digamos, de cuadros respiratorios muy severos a partir de personas que han estado cerca de personas que tosían en un avión. Entonces me parece que en ese sentido creo que el uso del barbijo es fundamental y no debe ser dejado, ¿no? Exactamente. Y no dejar tampoco el alcohol en gel, ya que lo sumamos al barbijo. Exactamente, el alcohol en gel también, otra cosa. Ahí está, doctor, nosotros somos los agradecidos por esta comunicación. La verdad que siempre es un gusto poder dialogar con usted. Seguro vamos a tener la posibilidad más adelante, pero agradecemos esta charla al Tribuno de Jujuy y FM Sol. No, muchas gracias a ustedes. Justamente el viernes estamos yendo con el doctor Carlos Remondegui, por nosotros en el año 2008 describimos una nueva enfermedad con un estudio, una investigación que hicimos con el CDC de Atlanta, Georgia, que un trabajo conjunto, ¿no? Con investigadores de Estados Unidos y Hospital San Roque y Pablo Soria, donde pudimos describir una nueva enfermedad en Argentina, a partir de Jujuy, que se llama fiebre manchada o fiebre de las montañas rocosas, que era una enfermedad que estaba descrita en Estados Unidos, tiene ese nombre por
por la presentación y porque estaba más en la zona del Cañón del Colorado, y que si bien había algunas descripciones de esta enfermedad, por lo menos registros, no había sido confirmada molecularmente, y después de ese estudio se confirmó la presencia de la enfermedad en Argentina, y eso creo que es importante porque son por ahí investigaciones que por ahí no se muestran mucho, la gente no conoce. Es una enfermedad transmitida por garrapatas, es una bacteria, Rickettsia, que fue detectada en las zonas muy características de Jujuy y que produjo 5 o 6 fallecimientos en el año 2003, está siempre presente, así que bueno, siempre nosotros tratando de brindar información y brindar ahora les voy a mandar un poco la información de todo esto, así que me parece muy importante también recalcar esto, ¿no? Con enfermedades infecciosas, Jujuy siempre ha estado presente en muchas cosas, y siempre lo digo en nuestras clases a los residentes, ¿no? En Jujuy para los infectólogos es como el pelotero para los chicos, ¿no? Tenemos desde hantavirus, tenemos absolutamente todo, y la verdad que el doctor Remondí, que es un referente de la infectología y fue mi maestro, digamos, de especialidad, mostrar esto que pasó hace unos años, pero que se está informando ahora de una enfermedad potencialmente fatal de garrapatas que tenemos, sobre todo la rural, en zonas de Tilquís, El Cucho, Escaleras y demás, donde se detectó, y la zona de Ramal. Me parece que es importante que los médicos que atienden pacientes con antecedentes picadores de garrapata y síntomas particulares que tiene esta enfermedad, con un tratamiento con una droga que se llama doxiciclina, que la podemos comprar en cualquier farmacia, evitamos la muerte. Entonces, me parece que estas cosas la gente lo tiene que saber, así que seguramente va a haber novedades respecto a partir del viernes. Bien, y nosotros vamos a estar atentos. Lo que sí destacamos el equipo de la salud pública de nuestra provincia, porque viene ahí hacia el paso, ¿no? Por lo que es San Roque y también por Pablo Soria, donde están abocados justamente los equipos interdisciplinarios, porque es interdisciplinario esto de acompañar y contener a los pacientes. Sí, por supuesto. Me parece en este sentido, si bien yo, hasta vez que el colegio médico, que culmino, digamos, mi gestión ahora el 15 de diciembre, después de 4 años de presidencia, para mí ha sido un orgullo y sobre todo estar presente como institución, si bien en el subsector privado, la interacción con el ministerio ha sido muy aceitada, muy ese feedback que hubo fue muy importante. Hemos capacitado en tuberculosis a la primer y segundo nivel en el año 2022 con jornadas, hemos estado también con jornadas de dengue, prevención, así que digamos que el subsector privado y público creo que forman parte 50 y 50 de la salud pública, así que nosotros, digamos, como médicos tenemos esa responsabilidad. Creo que los distintos sistemas están bien preparados. Ha pasado con el brote de sarampión en Argentina, que fue totalmente controlado, no así, por ejemplo, países como Bolivia, otros países donde está dispersada esta situación y mucho más compleja. Creo que el sistema sanitario argentino es de primer nivel, con gente muy bien formada, y que por supuesto necesita muchas veces algoritmos de trabajo que se van adecuando a los distintos escenarios. Me parece que el personal de salud tiene una clave participación en la salud pública, y yo como formo parte también del sistema de salud, estamos siempre dispuestos a colaborar y no hemos tenido descanso desde la pandemia, así que y esa es nuestra función, no tenemos que renegar de eso porque hemos elegido esa profesión tan importante como es la medicina, y en otros casos otras enfermedades, otras profesiones que tienen que ver con la medicina. Y bueno, para mí es un orgullo estar en esto, y por supuesto vamos a seguir siempre colaborando. Además, sin ir más lejos, y aprovechamos que lo tenemos en línea, ¿no? Sí. Jujuy va camino justamente el 18 de noviembre a lo que es los premios Martín Fierro Salud, destacando la primera nominación, y además que está ternando con nada más y nada menos que el Garrahan y la red bonaerense, entre otros, Córdoba también, pero que destaca justamente a los agentes sanitarios de nuestra provincia. Eso es clave, chicos. Yo en el año 2007 estuve en Brasil, formándome en lo que fue infectología tropical, que somos 3 infectólogos tropicalistas en la provincia, y una de las cosas que siempre lo cuento cuando capacitamos, damos clases como instructores, me pasó en Salvador, en Bahía, en Brasil, todo el norte, en un lugar que se llamaba Santa María la Victoria, donde nosotros, digamos, los cursistas que éramos del Muñiz y otros hospitales, me tocó San Roque también, hacíamos los controles de pacientes con Chagas. Recuerdo perfectamente ese día que estábamos preparando todos los equipos, digamos, para hacer los controles, porque hacemos también estudios genéticos del parásito de Chagas, Trypanosoma cruzi. Llegaron los agentes, eso nos informaron, era un hospital muy pequeñito,
en una zona muy, digamos, selvática, y llegaron los agentes sanitarios con ese formato, nos dijeron, llegaron los agentes sanitarios con los pacientes que habían ido buscándolo en distintas zonas, y recuerdo perfectamente que nos preguntaron de dónde éramos, y recuerdo que en ese momento, bueno, el único de Jujuy era yo, y dije, bueno, Jujuy. Ah, me dijeron, Carlos Alvarado. Al toque nos dijo eso el agente sanitario, y me comentó que justamente el sistema de Argentina de atención primaria de la salud había sido replicado en Brasil, y que en su pueblo, Santa María da Victoria, en el estado de Bahía, se basó justamente en el modelo jujeño de Carlos Alvarado de atención. Por eso es que ellos venían con las remeras que decían agentes sanitarios. Claro. Entonces, esto marca las claras que Jujuy ha sido ha sido visionario en muchas cosas de atención primaria de la salud, así que para mí, que esté nominado a estos premios, es creo que un elemento más que muestra que la salud de Jujuy, obviamente siempre bien llevada, creo que tenemos una salud de excelencia, ¿no? Así que esto era un comentario aparte de algo que me pasó en un lugar tan lejano como Brasil, ¿no? No, pero la verdad es que llena de orgullo, y nosotros somos los que felicitamos a todo el cuerpo de salud. La verdad que, ¿qué haríamos sin ustedes, no? No, por favor, qué cuestión. Siempre lo decimos, pasa con dengue y con muchas patologías. Si estamos diciendo que los casos de sarampión, el 90% de la gente que se infectó de sarampión no estaba vacunada, estamos hablando de la situación de que América perdió la categoría de libre de sarampión gracias o por causa de la circulación endémica del virus sarampión en Canadá, que ya superó el año. Esto hace perder esa categoría de libre de sarampión. El 90% de la gente infectada con el virus no tiene vacuna. Entonces, en este sentido, si bien los equipos de salud y los ministerios tienen una función clave de trabajar en la prevención, de brindar, de proveer de vacunas y todo lo demás, la población también tiene responsabilidad sobre su salud. ¿Me entiendes? Entonces, creo que eso es importante, pasa con dengue, mantener los hogares limpios, libres de lugares donde pueda haber mosquitos de allí, que pueden crecer las larvas. Lo mismo pasa con las vacunas. Entonces, este brote de coqueluche que hubo en Argentina, este aumento de casos, también está directamente relacionado con la baja, con la vacunación también, y los fallecidos por coqueluche no estaban vacunados. Estamos hablando de chicos de menos de 5 años. Entonces, me parece que la población también tiene un protagonismo y una responsabilidad de también cuidar de su salud. Así es, doctor. Nuevamente decirles, somos los agradecidos por esta comunicación. Seguro vamos a poder dialogar más adelante. Los micrófonos y las puertas de la radio van a estar abiertos para cuando lo necesiten. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, siempre que hablamos de salud nos copamos, entre comillas. Es verdad. Es que hay mucho para hablar. Sí, muchísimo. Y más en enfermedades infecciosas, que es lo que está tanto dando vuelta. Así que no, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Por favor. Ahí estuvimos dialogando con el doctor Gustavo Echenique, infectólogo, matrícula profesional 2929, presidente del Colegio Médico. Abrimos la puerta de neumonía, lo pasamos por distintos temas, y la verdad que agradecidos por la claridad con la que siempre llega con cada uno de los conceptos el doctor Echenique. Nosotros tenemos que ir a cumplir con nuestros auspiciantes y